El problema de la educación en el país es un problema que nos preocupa a todos, pero ¿qué hacer? Hoy en día hay mucha opinión, muchos expertos supuestamente, pero la gran mayoría de estas opiniones a veces están pero tiradas de los cabellos, son opiniones bastante así totalmente imposibles de aplicar o simplemente si se aplican no generan realmente los cambios. Para personas que estamos en el mundo de la educación muchos años y que vivimos y seguimos enseñando y seguimos conociendo la problemática, obviamente desde que incluso éramos estudiantes, de que éramos integrantes de este sistema educativo, porque todos hemos pasado por el colegio y hemos vivido la problemática y que hemos de repente pasado por las diferentes etapas y después nos hemos mantenido en este sistema ahora enseñando, creo que podemos aportar con ideas claves que efectivamente saquen al país de este problema que tiene la educación. Para los amigos que nos visitan en este canal de otros países de Latinoamérica, aquí en Perú tenemos el problema de la educación en la juventud, al igual que en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué hacer? Mi nombre es Aníbal Malger y me atrevo a dar 4 recomendaciones que creo que son la única forma de poder resolver este problema educativo, basado en cosas incluso que ya se están haciendo en algunos modelos que existen. Hay muchos gurús a veces que dan fórmulas un poco extrañas. La gente ahora está un poco en desacuerdo con esto de los exámenes, ¿no?, de ascenso, no quieren exámenes. ¿Cuánto mide realmente un examen? ¿Cuántos hemos sido testigos que a veces profesores muy aclamados por los estudiantes y todos los que me están viendo que han tenido un profesor, hay profesores que son muy buenos, se dejan realmente entender, tú sientes el avance porque la enseñanza es algo intangible, tú sientes que aprendes, pero que desafortunadamente a veces no es de repente el más, digamos, el que tiene el mayor rango dentro de los profesores, para decirlo de alguna manera, ¿no? No siempre una evaluación, a veces cuando un profesor entra y califica a otro profesor, la pregunta es, ¿los parámetros serán los correctos? ¿Cómo hacer para que realmente esto pueda mejorar? Definitivamente problemas van a haber siempre, pero la idea es empezar a avanzar. También es cierto de que la realidad en provincias, en zonas urbanas, zonas rurales es diferente. También es diferente el tema de primaria, secundaria, inicial, universidad. Pero hay cosas en común que creo que sí se pueden hacer y me voy a atrever a compartirlas para que tú también las puedas compartir, de repente me puedas ayudar con tus opiniones a ver qué de todo esto, qué podemos hacer y de repente llevar esa propuesta de repente a quienes realmente tengan, digamos, la parte directiva de poderlo plasmar. Número 1. La primera medida que se tiene que tomar, definitivamente todos estamos de acuerdo, es aumentar la calidad docente. Así como cuando uno va al médico busca el mejor médico, el arquitecto para que te diseñe la casa el mejor arquitecto, uno también tiene que buscar de repente el mejor profesor. Pero, ¿cómo hacemos para tener esos excelentes profesores? Entonces, mi aporte, mi opinión es esta. La Facultad de Educación solamente debe recibir mínimo bachilleres de otras especialidades. La Facultad de Educación debe ser, así como la Escuela de Diplomáticos, que solamente recibe bachilleres mínimos de otras carreras. O sea, el ingeniero, el médico, el sociólogo, de repente el de ciencias políticas, el arqueólogo, el historiador, que siente que su vocación realmente también es enseñar y que de repente quiere enseñar en la universidad, quiere enseñar en otro lugar, entonces debe postular a la Facultad de Educación. Solo así lograríamos fusionar 2 aspectos importantes, que es el conocimiento y las técnicas docentes, pedagógicas. Esta experiencia, tú dirás, oh, pues, Aníbal, ¿cómo vas a pensar eso? Eso va a dejar sin chamba a todo el mundo. Pero yo no estoy haciendo este vídeo para tener más chamba, ni para generar más empleo en el Perú. Estamos haciendo este vídeo para cómo resolver el problema de la educación. Y esta sería la solución. Los profesores deben estudiar una carrera. Muchos lo tienen. Yo conozco muchos profesores cuando piensan, soy profesor, pero soy economista, soy contador, soy abogado. No es ajeno a los profesores tener otra carrera. Y a los de otras carreras que quieren enseñar, que están enseñando en muchas universidades, por ejemplo, institutos están enseñando, deben estudiar educación. No solamente yo sé, sino también tengo que tener esa
ese aporte, ese complemento. Eh, Hecho esto, lograríamos tener en nuestras aulas realmente profesionales. ¿Te imaginas, no? De repente en matemática tener realmente un ingeniero que tiene un conocimiento para qué se aplica esa matemática en la vida real. De repente tener de profesor de biología un médico que sabe, ¿no? Por qué realmente se consumen, ¿no? Determinados, no sé, alimentos, cuál es el significado, ¿no? Esta proteína, te puede explicar de verdad la esencia, el conocimiento y para qué te funciona. Imagínate tener de repente un psicólogo, ¿no? En inicial que pueda ayudar a los niños, un profesional de repente de esto de terapia de rehabilitación, que de repente esté trabajando con niños en primer año, de primer grado, que pueda ver de repente los problemas que estos niños puedan tener. O sea, definitivamente, si es educador y también tiene una profesión, su espectro obviamente sería mucho mayor. Y eso realmente daría calidad a los docentes. Tendríamos, ¿no? Docentes que realmente estarían en un nivel superior. Mi experiencia en varios cursos que he llevado, yo he notado y he sentido que a los docentes les falta la parte del conocimiento. Mucha de la teoría que se desarrolla no se puede a veces plasmar si uno no conoce los cursos en real medida. Y los profesores que enseñan y solamente vienen de una carrera, llámese pues ingeniería, medicina, etcétera, tienen conocimiento y en forma empírica van llegando a veces algunas técnicas para poder enseñar mejor, pero yo les aseguro que si llevan educación, muchas de esas técnicas se simplifican porque hay mucho trabajo que ya se ha descubierto y mientras tú lo estás haciendo, ensayando por ensayo y error, tratando de encontrar la solución, ya muchos especialistas han encontrado la solución hace años. Así que la mejor forma de tener buenos docentes sería fusionarlo de esa manera. Ya no tener una facultad de educación al que se pueda acceder directamente. A lo largo de los años yo he visto muchos estudiantes que a veces cuando han tenido alguna dificultad para ingresar en una carrera, han dicho, voy a postular educación para ingresar y después me cambio. No debe ser la facultad de educación un trampolín para entrar a la universidad, ni debe ser la última carrera. Debe ser una carrera fundamental y para eso solamente deben acceder mínimo los bachilleres o estudiantes de ciertos ciclos de la universidad. De repente chicos ya del octavo, noveno ciclo que dicen yo quiero también enseñar o mi vocación realmente es esta y entonces eso realmente nos permitiría tener excelentes profesores. Segundo, podemos tener los mejores profesores del planeta, súper capacitados, con mucha vocación, porque definitivamente con ese primer paso solamente tendríamos gente que realmente tiene vocación. Hay mucha gente también que enseña a veces porque quiere ganarse la vida, porque cree que es un poco de repente fácil enseñar o cree que es una forma fácil de tener un empleo, pero por más que tenemos excelentes profesores no vamos a poder lograr nada si no viene otro tema importante. Hay que devolverle la autoridad al colegio. El colegio ha perdido demasiada autoridad en los últimos años. El colegio se ha vuelto una coladera. Todos terminan el colegio ahora. Yo he conversado con personas mayores, personas que estudiaron en los 50, en los 60, y los abuelos, los bisabuelos de esa época me cuentan que en los salones muchos alumnos repetían de año, muchos repetían de año, porque no cumplían obviamente los estándares, ¿no? O sea, terminar la primaria en nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, era realmente un galardón. Casi tener primaria ya te permitía acceder al mercado, digamos, laboral, poder conseguir de repente algunos trabajos relativamente no, por lo menos seguros, estables. Terminar la secundaria ya era pues ser sobresaliente. Muy pocos terminaban la secundaria. Hoy en día todo el mundo termina, pero el problema no es que termine porque tiene todas las condiciones o está súper preparado, es porque no se exige. Hoy en día los profesores bajan el nivel súper bajo. Si el profesor lo jala al alumno, van los padres a reclamar ¿por qué me lo jala? Tengo que gastar otro año. El colegio pierde exigencia. Y mientras el colegio pierde exigencia, sea una coladera,
esto no funciona. Por más que tenemos excelentes profesores. Hay muchos gurús que yo no sé por qué se matan diciendo, no, pero el profesor no solo es el problema, es el sistema. El colegio tiene que ser exigente. Cuando tenemos, por ejemplo, exámenes, yo pongo esta analogía porque aquí se puede notar, los exámenes de admisión más exigentes son los que hacen que los chicos que incluso en la secundaria no han sido muy destacados, se transformen y se conviertan en superalumnos. Muchos chicos dicen, no, yo ingresé a tal universidad, yo no era muy bien en el colegio, pero ¿por qué ahora sí ingresaste? Porque ahora viste la competencia, te viste en la necesidad de aprobar ese examen y eso te obligó a llevar un ritmo. Todos somos inteligentes, tenemos muchas inteligencias que podemos desarrollar y para poderla desarrollar necesitamos la exigencia, tenemos que crear la necesidad. Si el colegio se convierte en una coladera, nadie estudia. Entonces nadie aprende. Y después salgo del colegio diciendo, no me enseñaron nada, no me sirve de nada lo que aprendí. Es que no aprendiste nada porque no estudiabas, no lo retenías, no te importaba, lo agarrabas al chiste, a la broma, y entonces eso hace que definitivamente cuando salgas recién en realidad tengas que prepararte. Y por esa razón, por ese estado del colegio, es que es tan importante en estos tiempos la etapa preuniversitaria. Si el colegio no fuera así, la etapa preuniversitaria perdería su protagonismo. Así que mi segunda recomendación es que hay que devolverle exigencia al colegio. En cuanto a la calificación, si es de 0 a 20, A, B, C, D, A más, al final eso creo que es algo totalmente... yo diría que es superfluo, es algo que no tiene importancia, es ya como decir una misma cosa con otra palabra, cambiar de ropa pero ser no la misma persona. En realidad, si hablamos de 0 a 20, para aprobar o para pasar de año, uno debe, por ejemplo, sacar el 11, eso quiere decir que, 11 quiere decir que no es que yo sepa todo, ¿no? Hay cosas que me son más fáciles y sacaré P18, 19, 20. Y otras que de repente sacaré P10, 11 con la justa. Los cursos más difíciles son los que más desarrollan las habilidades blandas, porque eso me va a permitir de repente asociarme con otros chicos que dominan esa materia y me puedan ayudar a superarme, poder hacer asociaciones, necesidad de comunicarme con otros. Pero si no hay exigencia, entonces obviamente no tengo necesidad ni siquiera de establecer esas relaciones, esos contactos, y entonces el alumno no se va formando. El colegio también debe ser un filtro incluso de el comportamiento. Hay muchos estudiantes que desafortunadamente desde el comienzo ya muestran algunas actitudes incluso hasta delictivas y a veces ni siquiera los profesores pueden actuar. Eso es algo que definitivamente hay que hacer y eso viene desde arriba, o sea, desde el gobierno, pues es una política de Estado. La tercera sugerencia para poder resolver este problema es que tiene que haber una sincronización entre padres, alumnos, profesores y medios de comunicación. Aquí hay un divorcio total, cada uno muestra cosas diferentes y entonces el alumno pues se confunde. En el colegio se le enseña una cosa, se puede formar algo, se puede hacer algo, se puede generar ciertos comportamientos, pero cuando llega a la casa, eso no vale, eso solamente vale en tu colegio, acá lo hacemos diferente. Hay otros valores incluso que se enseñan, o más o menos, no sé, eso es muy relativo, pero hay una separación. Hay que entender que tiene que toda la sociedad apuntar en una misma dirección y hay que regular los medios de comunicación. Se muestran modelos realmente muy equivocados. Está llena la prensa y los medios de comunicación de imágenes, íconos que muestran un lado negativo, falso de la realidad, que hace justamente que los jóvenes al momento de avanzar crean que efectivamente ese es el modelo, eso es lo que hay que hacer, que así hay que comportarse. Y eso va distorsionando. Ahora, yo no digo que todos los canales sean culturales, sino que deben haber programaciones, deben regularse y debe haber un poco esa intención, ¿no?, de contribuir en la misma dirección. Si no hay un papel de regulación, si se hace como hasta ahora, vemos que los resultados no avanzan.
Hay muchas cosas buenas que se podrían mostrar, pero desafortunadamente no se hacen, no se muestran. Entonces es necesario direccionar. Por ejemplo, yo doy una opinión también, cuando se trata de hablar, ¿cómo podríamos hacerlo? Un programa de concurso me parece perfecto. Los programas de concurso deben haber. El día lunes que sea de fuerza, donde enseñemos a los estudiantes o a la población en general, no solo a los niños, a los adultos también, por ejemplo, cuáles son las técnicas para desarrollar más fuerza. ¿Quién de repente en casa no tiene que quizás levantar un bulto, no tiene que hacer una mudanza y aplicar una fuerza adecuada? De repente alguien se le desmaya y lo quiere levantar. ¿Cómo se hace para aplicar correctamente las fuerzas? Podemos hacer de repente un programa de concurso donde el lunes de repente hay que aplicar fuerzas y de paso le enseñamos cómo se debe hacer correctamente. El martes debe ser, por ejemplo, de conocimientos. Conocimientos, no que lo memoricen como en algunos programas que se lo memorizan y algunos memorizan mal. De conocimientos, ¿no? Deben saber, a ver, vamos con preguntas de matemática, de repente el miércoles, de repente preguntas de educación cívica, de repente de cómo debe ser nuestro comportamiento. Esas ideas tienen que combinarse, ¿cierto?, con el juego, con la diversión, porque el mundo de hoy es así, es divertido, es humorístico, pero tienen que ir cargadas, siempre camufladas, las ideas correctas que queremos transmitir. Mientras no exista eso, por más que tengamos buenos profesores y por más que de repente nuestro colegio sea muy exigente, si abandonando el colegio todo lo que está afuera está lleno de mensajes no negativos, vamos a decir, son mensajes de repente que distorsionadores de la realidad, el joven tampoco se va a formar correctamente. Y la tercera medida que habría que tomar para que el sistema educativo cambie es a nivel de política de Estado. Se debe exigir un poco más el conocimiento en las diferentes actividades que hacemos. Todos los que de repente hemos postulado alguna vez algún trabajo, todos los que están aquí, puedes dejar tus comentarios a ver cómo es una prueba de un examen de trabajo, una entrevista laboral. Te preguntan, ven cómo te vistes, la gente se compra su ropa, su terno para ir a presentarse. Pero ¿te han preguntado alguna vez, por ejemplo, sobre algún tipo de filósofo? ¿Te han preguntado de repente sobre, conoces la Constitución, sabes tus derechos? ¿Te han preguntado un poco sobre cálculos matemáticos, a ver si tú tienes, ¿no?, digamos, estás en forma con tus razonamientos numéricos? La mayoría de trabajos no exige nada de eso. Uno diría, ¿pero para qué? Falso. Por ejemplo, un conductor, un chofer, por ejemplo, tiene que saber un poco de física, saber, por ejemplo, por qué debe ir a menor velocidad cuando llueve, cuál es realmente la razón, cómo afecta realmente las capas de agua en la pista. Pero eso, ¿dónde lo aprendió? Eso se aprende en el colegio. Si el conocimiento del colegio obviamente va direccionado con lo que realmente uno necesita, aplicar las cosas como se ven en la vida real, y ese conocimiento es solicitado también alrededor, entonces veríamos que efectivamente habría una sincronización y las cosas empezarían a avanzar. Cuando a veces vemos una persona que va a dar su examen de manejo, lo ves estudiando, a veces en el carro su balotario de preguntas. Cuando de repente los jueces van a dar sus exámenes, están estudiando razonamiento verbal, ¿no?, esa aptitud matemática, ¿no? Los profesores cuando van a dar los exámenes están estudiando. ¿Y por qué no estudiamos todos? ¿Por qué no todos mantenemos ese ritmo de estudio? Así como debemos hacer ejercicio todos los días para estar saludables físicamente, debemos también hacer ejercicio mental, leyendo, practicando siempre algunas áreas que son obviamente las mejores para nosotros o las que tenemos de repente mayor facilidad para ellas, para estar como en forma académicamente y siempre tener aspectos fuertes que nos permitan conversar más, saber más, compartir más, entender mejor. Parece que los gobiernos no quieren tener gente culta, gente que sepa, gente que haya leído, y por el contrario quieren poner solamente modelos que los llevan un poco a una confusión o a esta falta de entendimiento. Bueno, esto es lo que quisiera compartir con ustedes. Déjame tus opiniones. Creo que es la única forma de que el problema de la educación se pueda resolver
Cuéntame si tú sabes de algún país que de repente lo ha hecho o lo está haciendo. Yo honestamente no lo sé, pero creo que de esa manera se podría avanzar notablemente. Nos vemos en el próximo video. Chao.